Vamos a la segunda parte de nuestro estudio de Hechos capítulo 16. La semana pasada comenzamos con el tema general, la aquiescencia de Dios. Y es la parte 2. Y hoy vamos a avanzar los versículos 6 al 10 y veremos la aprobación explícita de Dios en nuestras acciones. La aprobación explícita de Dios en nuestras acciones. Ahora, quiero aclarar, no es que Dios quede en una ambigüedad de lo que es bueno y no es bueno. No es que Dios quede en un punto de nuestra vida tratando de decirnos y explicarnos si esto es bueno, esto no está bien, es correcto lo que estás haciendo. No, no es así. Somos nosotros los que todavía no hemos aprendido a entender y a comprender bien precisamente la aquiescencia de Dios. La semana pasada vimos en los primeros versículos de este capítulo cómo es que Dios habla por medio de su silencio. Un silencio que para aquel que no está entrenado a oírlo, quizás le pueda resultar ambiguo, eso sí. Bien pudiera ser que Dios esté aprobando con su silencio los deseos y las intenciones de tu corazón, o bien pudiera ser que ese silencio es una expectación de juicio y disciplina que vendrá a tu vida por lo que estás haciendo. Como vimos, ese entrenamiento, hermanos, en la vida de los creyentes solo se obtiene mediante la lectura constante, consistente de la Biblia y con un estudio comprometido de ello. No se obtiene así sencillamente. No es de que siento que Dios me está diciendo esto o pienso que Dios me dice tal o cual cosa. No, se obtiene un entendimiento de lo que Dios hace y de lo que Dios aprueba y desaprueba en la medida que somos consistentes con la lectura de la Biblia y que somos comprometidos con su estudio, porque así aprenderemos en ello cuál es la voluntad de Dios, y de tal manera que no necesitaremos que Dios nos esté confirmando con eventos o con circunstancias los deseos e intenciones de nuestro corazón. A veces somos como Gedeón, ¿verdad? Tratando de que Dios nos conteste diciendo, bueno, no estoy tan seguro de esto y voy a poner un vellón allí afuera de mi casa y si sale mojado, entonces Dios dice que sí. Y si está seco al día siguiente, ¿será que Dios dice también que sí? No necesitamos tales cosas. Ahora, en algún momento de nuestra vida así lo quisiéramos hacer. Yo les decía la semana pasada que en algún momento de mi vida hice esto porque era un adolescente que quería saber específicamente algo sobre la vida de adolescentes que uno tiene de pronto en el despertar que tiene uno. Uno quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, de pronto hice cosas como estas, ¿verdad? Tratando de que Dios me probara y me dijera, ¿será esto? Y ponía ciertas pruebas. Pero no es así. No requerimos, hermanos, de ninguna cosa como estas, donde mediante una circunstancia, mediante que, si se abrió la puerta, entonces Dios quiere que vaya por ahí. Cuidado, porque Dios no solamente abre puertas, también las cierra. Y no solamente es Dios quien abre puertas, el mismo diablo también abre puertas. Así que hay que tener cuidado respecto a estos asuntos. Y no se trata de que Dios me confirme con circunstancias de la vida cuál es su voluntad. Un corazón, una mente y un oído entrenados sabrá escuchar el silencio de Dios porque ha sido entrenado en la lectura constante de la Biblia y en el estudio comprometido de esta misma. Así que es en ese silencio que Dios te puede estar confirmando que sí o que no. Y no es un volado, y no es un albur, y no es saber qué sucede o a ver qué pasa. No, es que tú estés bien entendido porque estás entrenado en escuchar tanto la voz de Dios como su silencio. Ahora, como hemos mencionado también, hermanos, la aquiescencia de Dios no es un atributo, ni tampoco es una perfección. Es simplemente una manifestación de Dios en lo que es su agrado, su aprobación y su verdad o su deseo. Eso es lo que significa la palabra aquiescencia. Agrado, aprobación, acuerdo. Hay cosas en las acciones de nuestra vida que necesitamos que Dios confirme, como decía Moisés, hermanos. Ahora, he dicho que no necesitamos de cosas externas para decir, es la voluntad del Señor. Ese es un mejor trabajo porque hay más dinero. No, este no podía ser la veracidad. Esta es una mejor decisión porque hay más ventajas. Tampoco. No necesitamos esas cosas externas para saber la aquiescencia de Dios.
es decir, la aprobación. No lo ocupamos. Nuestro oído bien entrenado, nuestra mente y nuestro corazón bien entrenado en escuchar la palabra del Señor nos ayudará a escuchar el silencio de Dios correctamente, como lo vimos la semana pasada, pero también nos ayudará a escuchar bien y correctamente su palabra escrita, entenderla. Y definitivamente, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí, estamos en acciones o circunstancias, o estamos en puntos de decisión muy importantes de nuestra vida, trascendentes. ¿No quisieran ustedes tener una confirmación de que el rumbo por donde van es el correcto? ¿No les gustaría a ustedes saber, hermanos, realmente que lo que ustedes están haciendo es lo que Dios le agrada? Bueno, Moisés dice en el Salmo 90, 17, vean lo que dice Moisés, hermanos: sea la luz, lean conmigo, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sin duda alguna, hermanos, cuando Dios se manifiesta en aprobación y te da su confirmación de que es correcto donde vas, la forma, cuando Dios manifiesta la forma en que tú estás llevando tu matrimonio, es correcto. Cuando Dios confirma que la crianza de tus hijos de la manera que Él lo ha determinado es correcto, el trabajo donde te desenvuelves es el adecuado, las decisiones que estás tomando son como Dios quiere que las hagas, es decir, cada ámbito de tu vida, la carrera que estás cursando o que vas a tomar, el trabajo que vas a tomar ahora, o la relación que vas a comenzar a establecer o estás estableciendo, tú quisieras saber que esa es la confirmación de Dios, que eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pues entonces, hermanos, surge la gran necesidad de esa aquiescencia de Dios. Señor, ¿voy bien? ¿Es realmente lo que tú quieres para mi vida? Es una mejor forma de vivir nuestro tiempo aquí en la tierra con la aprobación de Dios. Que Dios diga, vas bien, vas bien. Es una enorme bendición, hermanos, y es una gran ventaja el hecho de que Dios confirme las obras de nuestras manos. Es una gran ventaja que tenemos los creyentes, porque es una garantía de éxito en cierta forma. Sabes que al final del camino o al final de tu vida has hecho lo correcto, porque Dios te lo confirmó desde el principio. Y esa era la idea de Moisés cuando menciona este salmo. Porque él, desde que Dios le dijo que sacara al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, tenía serias dudas de querer hacerlo. Dios le confirmó que esa encomienda estaba garantizada y le dio varias pruebas de ello. Y por ello, Moisés, ya viejo, le pide al Señor que siga confirmando lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo. Él sabía que si Dios no estaba en el asunto con su presencia y con su beneplácito, nada de lo que él hiciera, nada de lo que él llevara a cabo, nada podía realmente resultar en bendición ni en éxito de lo que Dios había mandado. Por eso, es muy importante que cuando nuestros hijos comienzan a crecer y comienzan a establecer relaciones, seamos enfáticos en preguntar y decirles y saber, no en que nosotros determinemos con quién se deben relacionar en amistad o en noviazgos o en futuros compromisos, no, sino que los llevemos por el camino realmente del Señor para que ellos aprendan a preguntar y a preguntarse realmente si están en la voluntad de Dios. El punto nuestro es establecer que ellos tengan la plena seguridad o bien no la plena seguridad. Para mí el punto importante es que tengan la duda de si su relación es la correcta y está de acuerdo con el Señor, porque mediante la duda, entonces siempre estarán preguntando al Señor y estarán siempre buscando esa aquiescencia de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios está de acuerdo con ello, que Dios nos da su beneplácito, que Dios nos da su aprobación. Así que, hermanos, al final de la vida de Moisés, él tenía ciertas
dudas al principio, pero 40 años llevando por el desierto del camino y viendo toda la problemática, cómo Dios acaba todo ello, por supuesto que Moisés había confirmado que todo estaba en el orden del Señor. Y sin embargo, escribe en el Salmo 90, Señor, la obra de nuestras manos confirma la obra de nuestras manos. Y le pide al Señor, ya en estado de vejez, a Moisés, que le pide al Señor que confirme que todo aquello que sigue llevando a cabo está de acuerdo a lo que Dios quería. Que el Señor confirme que todo eso está perfectamente en el orden del Señor. Él sabía que si Dios no estaba en el asunto, nada, por más fuerza que implementemos, por más inteligencia que tengamos y por más esfuerzo y trabajo que hagamos, nada nos garantiza ni nos da solidez en lo que estamos haciendo. Así que cuando Dios le confirma esto, mismo Moisés entiende, hermanos, como también nosotros ahora debemos entender, que la presencia de Dios en lo que estamos haciendo es la garantía de que estamos bien. Éxodo 33:15 dice Moisés en esta parte, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estaba convencido Moisés de que la aquiescencia de Dios era fundamental para lo que iba a emprender. Hermanos, ¿estaba totalmente entendido Moisés de esto? Hermanos, los veo medio dubitativos. ¿Entendía Moisés que la aquiescencia de Dios era fundamental para lo que él iba a hacer? Iba a emprender 40 años de andar, no sabía eso él, pero iba a emprender una marcha con un pueblo de más de 2 millones de personas. Imagínense, 2 millones de personas a su cargo. Y no se tiene que imaginar, porque ustedes ven el libro de Éxodo, de Números, y ven todas las problemáticas que Moisés se enfrentó. ¿No? Hermanos, es difícil. Si para nosotros es difícil llevar una familia con los caracteres y los temperamentos de nuestros hijos y las diversas circunstancias que tenemos que mover con ellos, circunstancias económicas de todo tipo, y todavía tratar de llevar una familia nos resulta un poco, no un poco, sino muy, muy difícil. Traslapen eso a una iglesia de 100 personas, 200 personas. Y traslapen eso ahora a un pueblo de 2 millones de personas. Resultaba muy difícil. Así que Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No vamos. Estamos destinados a la derrota. Eso es lo que significa, hermanos, la aquiescencia, y es lo que estamos tratando en este capítulo 16 de nuestro estudio del libro de los Hechos, el cual hemos comenzado a estudiar estos 2 últimos años ya en el libro de los Hechos. Ahora déjenme hacer una aclaración que he hecho por muchos años en relación con la obra misionera, porque lo que vamos a ver aquí en este capítulo, estos versículos, es muy importante. Pero antes de que podamos ver esto que voy a explicarles, quiero que lean el pasaje para que vean de qué trata este asunto. Hechos 16, por favor, estamos en Hechos 16. Hechos 16. Los versículos 6 al 10, donde nos quedamos la semana pasada, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Este es nuestro texto de esta mañana. Leamos juntos. Dice, y atravesando... Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Habiendo visto este pasaje que vamos a tratar esta mañana acerca de la aquiescencia de Dios y sobre todo la aprobación explícita de Dios en nuestras acciones, déjenme hacer una declaración que he hecho por muchos años en relación con la obra misionera. Como ustedes saben, por muchos años estuve encargado de esta área de misiones dentro del compañerismo.
Y desde que llegué aquí a Juárez, iniciamos con un programa, hace más de 20 años, ya un poquito más de 20 años, iniciamos con un programa de apertura de misiones locales y nacionales de parte de nuestra iglesia. Tuvimos 5 misiones aquí en la ciudad, y una en El Paso, y una en Colima, y 2 en Argentina. He estado convencido, hermanos, de que la labor de la iglesia no se puede limitar a las actividades intramuros de nuestra iglesia. Y creo, hermanos, que el factor que determina nuestro compromiso con el Evangelio es la obediencia a Cristo, de ser testigos en todas las partes posibles donde nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra economía y nuestro personal nos lo permita. Y en todo este recorrido llevado desde hace unos 20 años atrás, ha habido una problemática siempre, y ha sido el saber dónde Dios quiere que como iglesia mandemos y cumplamos este mandato y mandemos a nuevos misioneros. Y en todo este proceso, hermanos, hemos visto ir y venir pastores, matrimonios, intentando con nuestro apoyo y dirección, en la cual nos hemos equivocado tantas veces, el poder enviarles y cumplir con el mandato del Señor. Y creo, hermanos, que en la medida que nos hemos esforzado y que nos hemos desprendido de los recursos y de personas de nuestra iglesia, también es la medida en que Dios ha seguido bendiciendo a nuestra iglesia. Pero, hermanos, en estos últimos 5 años no hemos hecho algo puntual, enfático y determinado a este respecto. La pandemia nos adormiló, o si bien fue el pretexto perfecto para lo que ya estábamos dejando de hacer. Pero siempre ha habido una pregunta que nos ha intrigado en lo personal, e incluso ha sido algo que muchas veces tuve que hablar y predicar en contra de lo que llamé en su momento, lo hice a nivel nacional y también dentro de la iglesia, en lo que en su momento llamé la falacia del campo difícil. Es decir, el pretexto del por qué algunas obras no crecen en ciertos lugares, o bien la excusa perfecta del por qué en ciertas partes la obra evangelizadora es imposible. Por ello, mi lema siempre fue, en todo ese tiempo, que me inmiscuí de manera a nivel nacional, en ese sentido, mi lema siempre fue que todo lugar es el campo misionero. Porque Cristo dijo que el campo donde se sembraba era el mundo. Así entonces incluía cada rincón de todo este planeta, y no hay ninguna barrera cultural, idiomática o política y geográfica donde la palabra de Dios no pueda lograr su efecto de redarguir y traer a Cristo a aquellas personas que Dios en su sola soberana voluntad ha de salvar. Así que entonces, cuando un nuevo prospecto a misionero me buscaba o pedía consejo al respecto, siempre estaba en la disyuntiva estas personas de saber si el campo al que estaban deseando ir era o no era la voluntad de Dios. Y mi respuesta era que cualquier lugar a donde ellos quisieran ir a predicar el Evangelio era el lugar correcto, porque estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora, veremos en este pasaje que hoy nos toca estudiar, que al parecer no es así. Al parecer no es así. Veamos.
versículo 6. ¿Lo tienen? Quiero que noten la relevancia de esto. En todas partes, hermanos, el creyente debe dar testimonio. ¿Hay un lugar donde no deba hacerlo? En todas partes, incluye el trabajo, la escuela, el vecindario, la ciudad donde estamos, el país que visitemos, o la ciudad que visitemos, o la casa que visitemos. ¿En todas partes debemos dar testimonio o no, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y siempre es así. El punto, hermanos, aquí es que como creyentes estamos comprometidos con el Evangelio y es imposible, hermanos, es imposible que nosotros podamos decir que hay lugares donde Dios no quiere que nosotros demos testimonio del Evangelio. Y ese era mi lema. Y así lo enseñé, y así lo prediqué, y así infundí, en cierta manera, puedo decirlo humanamente, el impulso de algunos para ir a tal o cual lugar, porque decían, no hay campo que Dios no quiera. Y me decían, bueno, pero hay campos más difíciles, puede ser, pero no hay campos imposibles. Pero todo campo es difícil porque no estamos hablando de las condiciones culturales, ni condiciones políticas, ni económicas. El campo más difícil para la obra misionera es el corazón del hombre, y el corazón del hombre es igual en todas partes. No importa si es más religioso, no importa si es ateo, no importa cómo sea la condición religiosa de aquellos lugares, el campo más difícil para la obra misionera es el corazón del hombre. Así que entonces, cuando decían, entonces da luz verde para este campo, digo, tienes mi apoyo. Así fue por muchos años. Pero lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, parece ser que nos dice que no es así. Versículo 6. Vean, por favor. Versículo 6. Lean conmigo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después de haber ido, hermanos, a las iglesias por donde habían comenzado en su primer viaje misionero que vimos la semana pasada, ellos intentaron ir más allá de estos lugares. Y en ese intento es que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en aquellas regiones. El pasaje dice Asia, pero no se refiere meramente al continente asiático en su totalidad. Está refiriéndose a la península de Asia proconsular. Esa parte, esa área que pertenecía a los romanos. Así que cuando ellos intentaron ir a aquella parte, esa franja costera occidental que constituía la provincia romana de Asia, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en aquel lugar. Ahora, nos parece extraño, hermanos, que una labor buena, excelente, como lo es testificar de Cristo, hablando con la palabra, sea prohibido por Dios mismo. ¿Que acaso el Señor no fue el que nos dijo, nos mandó y nos impone, como dijo Pablo, nos impone esa condición, una carga? ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Así que nos parece muy extraño que esta buena labor y noble labor de predicar el Evangelio sea prohibida por el Espíritu Santo. La palabra prohibir, hermanos, que aparece aquí en este pasaje, es de una palabra griega, koluo, que significa literalmente detenerlos y estorbarlos. Detenerlos y estorbarles. Es evidente que fue algo muy perceptible para Pablo y para Silas, que el Espíritu Santo no quería que fueran por esta región. Era evidente. No nos dice el pasaje cómo fue que se los prohibió. No nos dice si les habló audiblemente o les mandó algún profeta. Pero si fue por medio de un profeta o si fue por un sueño o una visión, lo cierto es que ellos entendieron bien que el que no quería que hablara la palabra en esos lugares era el Espíritu Santo. Así que
se retraen de ir a aquel lugar. Lo entendieron bien. Fue explícita. No fue una suposición, no fue un sentimiento, fue explícita la orden de no predicar el evangelio allí. Ahora vayan al versículo 7, por favor, hermanos. Versículo 7. Y dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que si no podían ir por aquella franja costera occidental, dijeron, bueno, entonces vayamos hacia el norte. Y cuando intentan ir al norte otra vez, una vez más el Espíritu Santo es quien les prohíbe ir a este lugar. Y nos surge una pregunta, hermanos, en todo esto. ¿Por qué el Espíritu Santo no le permitió hablar la palabra en estas regiones? ¿Qué acaso no es el deseo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar? ¿Que el Señor no quiere que llevemos el Evangelio por todos lados? Lo que debemos ver aquí, hermanos, es que hay algo especial de la dirección del Espíritu Santo en relación con esta labor que Pablo y Silas estaban comenzando a iniciar. Comencé hablándoles, diciéndoles, hermanos, que requerimos la aquiescencia de Dios en nuestras vidas, en todo lo que estamos haciendo. No necesitamos comprobar si Dios quiere que hagamos algo o no mediante las circunstancias de la vida. Por ejemplo, hermanos, y esto es muy común, pero bien común y muy sencillo. ¿Es el deseo de Dios que los domingos vengamos a su casa, hermanos? Pero está lloviendo, ¿será que Dios me está diciendo que no vaya? Pero está haciendo, hermanos, un montón de aire y polvo por todas partes ahorita. Dios no quiere que vaya, me está diciendo que no vaya. ¿Qué necesitas tú comprobar con eso? Es que vino un familiar, como excusa número 2, de la gente por qué no viene al templo. Es que llegó un familiar y no lo puedo dejar ahí, y no lo puedo, ni modo de traérmelo. Y yo, ¿por qué ni modo? Pues ¿debería ser o no? ¿No te estará mandando Dios a esa persona para que la traigas al templo? ¿No? Bueno, no necesitamos comprobar nada de eso. La voluntad de Dios explícita, es clara. No hay evento. No hay nada, no hay ningún evento más importante que venir a la casa de Dios. No hay ningún evento del mundo, hermanos. Un partido de fútbol, una feria, lo que sea. No hay nada en absoluto, no hay nada. No hay nada, ni las ofertas del paso acá, ¿verdad? Tampoco, no hay nada. Aunque sea nada más el día domingo, no hay nada que pueda, hermanos, decirnos que esa es la voluntad de Dios y no el que tú estés aquí. Necesitamos la aquiescencia de Dios en nuestra vida, la aprobación y la comprobación, pero en aquellas cosas donde nosotros, hermanos, aún no tenemos y no hemos crecido lo suficiente en poder entender, como dijimos la semana pasada, el silencio de Dios, escucharlo, o bien la palabra explícita. Entonces requerimos esa aquiescencia de Dios. Bueno, aquí está obrando el Espíritu Santo de manera tan clara con Pablo y con Silas. De tal manera que todo su deseo era llevar el Evangelio por aquella franja peninsular. Y cuando intentaron pasar, les fue prohibido, estorbado y detenidos por el Espíritu Santo. No van allá. Y lo entendieron bien. Y fue clara la obra del Espíritu Santo para decirles, no van a aquel lugar a hablar la palabra. Les fue prohibido por el Espíritu Santo a hablar la palabra. Bueno, está bien, allá no podemos, vámonos hacia el norte entonces. Y cuando van para el norte, una vez más el Espíritu Santo les dice, no predicarán la palabra en aquellos lugares. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí la obra del Espíritu Santo en esto? Definitivamente, hermanos, aquí hay algo muy especial de parte de Dios mediante el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, en el cual está manifestando claramente lo que Él no quiere que hagan, pero también lo que quiere que hagan. Y esa es la labor que Pablo y Silas están por iniciar. La semana pasada les había comentado que Pablo no estaba rompiendo el diseño original del Espíritu Santo en cuanto a la labor misionera por causa del enojo que tuvo con Bernabé y con Marcos. Un enojo que ya escudriñamos, no fue un enojo sencillo, no fue un desacuerdo, no fue una pequeña riña ahí se dijeron cosas y ya se dieron la vuelta y se fueron. No fue eso.
fue un punto de reñir tan alto que se separaron en malos términos y definitivamente y no sabemos si realmente a lo mejor hasta llegaron a los golpes, porque la manera como se menciona y se utiliza en el original es ese punto, un punto tan álgido en la relación y disputa que tuvieron, que pareciera ser que rompieron relaciones completamente. Y luego Pablo toma, en lugar de Bernabé, toma a Silas, y en lugar de Marcos toma a Timoteo. Y ahora se procura emprender nuevamente la tarea. Yo les dije, hermanos, que no era un rompimiento del diseño de Dios en la obra misionera cuando Dios, el Espíritu Santo, apartó a Saulo y a Bernabé para la obra que les había mandado, les dictaminó el camino, los llevó por toda esa parte y regresaron ahí. Les dije que había culminado esa labor de la obra misionera con Pablo y Bernabé culminó allí y no hay indicios de que Dios quería que Pablo y Bernabé fueran otra vez a una segunda ronda de obra misionera, no lo hay. Y tan es así que precisamente aquel entorno de disputa fue una obra precisamente de parte de Dios para detener el intento de Pablo y de Bernabé de ir a una segunda ronda de obra misionera. Porque de donde surgió el deseo fue de Pablo. Vayamos a los hermanos de las iglesias y confirmemos. Así que diríamos, bueno, Pablo estaba en desacato a la labor del Espíritu Santo y a su soberanía, porque ni siquiera estaba siguiendo el diseño del Espíritu Santo en el personal y tampoco en el deseo. Y es cierto que no estaba en desacato porque la obra misionera culminó con el primer viaje misionero. ¿Y para qué era este segundo viaje, hermanos? Para confirmar a las iglesias, llevando la carta, que ya vimos de qué trataba, la carta a todas las iglesias. Ahí estaba llevándola. Pero ahora, hermanos, después de que lo hacen y la llevan, las iglesias eran confirmadas. Culminó esa tarea. ¿Qué estaba queriendo hacer ahora Pablo, hermanos? Según estos versículos, lo que Pablo estaba queriendo hacer era comenzar él un segundo viaje misionero por Asia. Por Asia. ¿Le correspondía a Pablo hacer esto, hermanos? Según el orden que hemos venido viendo, ¿le correspondía a Pablo hacer esto? Implementar su personal, implementar el viaje y de acuerdo a sus recursos y forma llevar la obra misionera. Recuerden que la obra misionera es un diseño del Espíritu Santo, es una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Le correspondía a Pablo hacer esto? Evidentemente no. El haber ido en su deseo de confirmar a las iglesias y llevar la carta estaba bien fundamentado, lo iban a llevar y así lo hicieron, lo llevaron y las iglesias crecían y eran confirmadas, pero luego culmina eso y luego toman a Timoteo con ellos y ahora Pablo dice, vayamos ahora a tal parte porque Pablo quiere seguir estableciendo iglesias y el establecimiento de iglesias y de la obra misionera es una labor exclusiva del Espíritu Santo en la dirección que Dios quiere que vayas, no en donde tú deseas, no donde se te pega la gana. Es cierto que todos estamos comprometidos a dar testimonio en toda parte y en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, pero la obra misionera como tal, dependida de una iglesia enviada, no es el mero sentimiento ni el mero deseo de una persona de querer hacer algo en tal lugar o en tal parte y entonces después de eso, ahora sí, que Dios bendiga tal lugar. No es así. No proviene del deseo de una persona, proviene del deseo del Espíritu Santo. Él es quien apartó a Saulo y a Bernabé la primera ocasión. Y en esta segunda ocasión, Pablo quería ir y comenzar a predicar el Evangelio y a comenzar nueva obra en la región donde él le pareció que debería de ir. Y por eso fue detenido por el Espíritu Santo. Bueno, ¿no puedo ir allá entonces iré a esta otra parte. Y fue detenido por el Espíritu Santo, porque él no tenía la prerrogativa de hacer la obra misionera según su deseo. Una vez más, es soberanía del Espíritu Santo la obra misionera. Él determina quién, cómo y dónde. Así que ahora que Saulo está queriendo ir a comenzar un nuevo viaje misionero, es detenido por el Espíritu Santo.
Y este segundo viaje misionero que Pablo va a iniciar será el segundo de gran escala en la labor de Pablo. El segundo, más importante. Pero no podía hacerlo de acuerdo a sus expectativas o deseos. Una vez más, es el Espíritu Santo quien los debe de guiar, porque es el diseño de la obra misionera del Espíritu Santo, en su soberanía, una prerrogativa de lo que Él hace. Así que es Dios quien le dirige, es Dios quien dirige la obra misionera de nuestra iglesia, es Dios quien dirige la obra misionera que se lleva a cabo en el mundo y no es el mero deseo de alguien por hacerlo. Miren, hermanos, la pauta que en los 20 años atrás, cuando comencé en esta labor de la obra misionera a nivel nacional, la pauta que vi siempre fue no venir al pastor de la iglesia ni a miembros de la iglesia para preguntar los campos que había. Siempre venir a un pastor deseoso de querer salir de su iglesia para ir a la obra misionera. Siempre venía de un deseo de alguien. Y preguntaba yo por qué querían ir a aquel lugar y me daban un montón de cosas, razones por esto, aquello y cosas como esta, ¿verdad? Cosas de todo ello que tenía que ver consigo mismos, con sus deseos. Y lo mismo sucedía aquí con nuestra iglesia, en algunos de los casos. Así que, hermanos, es el Espíritu Santo quien debe guiar el impulso misionero y no nosotros. Y es así como vemos que lo está haciendo, cuando le prohíbe ir a tal lugar, a tal lugar. Pero ahora vean el versículo 8 y 9, por favor, 8 y 9. ¿Dicen? Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y le mostró una visión de noche, un varón macedonio. Bien, no había ya camino para la península en el área occidental, vamos al norte, tampoco hay camino, así que el Espíritu Santo los impulsa para que vayan hacia el sur, a Troas, a un puerto costero. Y ahí de manera muy explícita Pablo recibió la visión del varón macedonio, quien le dice a Pablo: pasa y ayúdanos. Qué visión tan clara para Pablo. Qué visión tan clara, hermanos, para Pablo. Pero no solamente para él. Hoy día, hermanos, el clamor de esta visión sigue vigente. El mismo clamor del varón macedonio sigue vigente hoy día. No solamente fue para Pablo en aquella ocasión hace 2000 años. Hoy día sigue vigente el clamor del varón macedonio. ¿Cuánta gente prácticamente, hermanos, nos dice lo mismo? Ayúdame. Saben que somos cristianos, saben que somos diferentes y muchas de las veces nosotros, hermanos, que debemos estar bien prestos en el oído y comprender bien esto, no identificamos el grito de ayuda que están dando. Solamente lo que vemos es lo opuesto en ellos. Vemos a gente que es contraria a nosotros, a sus prácticas no nos gustan, vemos sus críticas, vemos sus ofensas, vemos cualquier cosa, pero no oímos el grito desesperado de uno que va a condenación eterna. Y lo más terrible es que ellos ni siquiera lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, ¿o no? Eso es terrible, hermanos, porque ellos van caminando a condenación eterna y no lo saben, y ahí van y siguen, y tú y yo sí lo sabemos y no hacemos absolutamente nada. Solo lo que vemos es en aquel vecino, cómo nos cae mal o cómo no nos gusta la música que pone o su griterío y cosas como estas. Solo vemos a la gente así en el trabajo también, gente opositora y cosas como estas que continuamente nos hacen y nos ponen una predisposición a hablarles del Evangelio. Y hemos cerrado los oídos, hermanos, muchas veces. Ya no hace en nosotros mella su condición, mucho menos la orden explícita de Cristo de ser testigos. Pero Pablo sí supo que esa era la dirección, y dice el pasaje en el versículo 10, vean por favor, hermanos, versículo 10 dice:
Cuando vio, lean conmigo, cuando vio la visión, enseguida, lean todos juntos, una vez más. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. Vean lo que dice Pablo. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fue tan clara, fue tan explícita la dirección que Dios había puesto en Pablo, que dijo, dimos por cierto, estábamos 100% seguros que es donde Dios quería que fuéramos. No fuimos allá, no fuimos acá, pero luego fue Dios tan claro en decirnos a dónde deberíamos ir y dimos por cierto y de inmediato nos enfilamos hacia ese rumbo. Procuraron partir a Macedonia de manera inmediata y Pablo estaba saliendo, entonces a partir de este momento estaba saliendo del continente asiático y comenzaría la evangelización de Europa. Pablo estaba recibiendo la aquiescencia de Dios para este nuevo viaje. Las anteriores rutas le fueron prohibidas, pero esta fue clara a la aprobación y a la autorización de Dios. Ahora concluyo esta mañana. Concluyo. Comenzamos diciendo, hermanos, que si es requerible y necesario para nuestras vidas la aquiescencia de Dios, ¿lo es necesario o no, hermanos? Hay cosas en las que no, ¿verdad? Hay cosas en las que no, hermanos, ¿o sí? Pero qué tristeza, hermanos, que hay cristianos que todavía tienen que discernir los tiempos para saber si es la voluntad de Dios que hoy ore, o que hoy lea la Biblia, o que hoy le hable a una persona, o que hoy venga a la iglesia. Todavía hay gente que es así, pero esas cosas no requerimos ya ninguna comprobación de parte de Dios, está claramente. Pero hay momentos de nuestra vida, hay formas de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra educación de los hijos, el trabajo que tenemos, lo que estamos haciendo, donde sí requerimos que Dios nos diga y nos confirme que por el rumbo que vamos es el correcto. Porque eso nos da el impulso, nos da la fuerza. Ante la oposición, nos da la fuerza para continuar. Así que Dios habla también de manera explícita. La semana pasada vimos cómo Dios habló con su silencio. Hoy vemos cómo Dios habla con y de manera tan explícita. Así que hemos visto aquí que Pablo inequívocamente sabe que es Dios quien le dice que va a ir a Macedonia. No hubo duda en él. Así que de aquí podemos intuir varias razones del por qué el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Por qué les prohibió hablar la palabra en Asia? Bueno, primero, hay que entender, hermanos, que la obra evangelizadora se hace en todas partes, a cualquier hora. Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. En 2 Timoteo 4:2. La obra de evangelización no tiene restricción de tiempo, ni de geografía, ni de política, ni de ninguna condición. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero la obra misionera siempre es una prerrogativa del Espíritu Santo. Él dice a dónde. Siempre. Segundo, también aprendemos que no hay lugares más adecuados o dignos o necesitados más que otros para que les llevemos el Evangelio. El impulso misionero de los últimos años en muchos de nuestros ámbitos, sobre todo las iglesias bautistas, es el sentimiento por las personas desposeídas, necesitadas, pobres y en peligro y en condiciones tremendas. Ese es el impulso que ha llevado a muchos a llevarles el Evangelio. Y es una equivocación. Es una equivocación, hermanos, porque estamos haciendo una distinción de personas. Y Pablo decía respecto a esto que deberíamos de orar por los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente. Y nos está diciendo, no deben hacer ninguna distinción. Tienen que hablarle tanto al pobre como al rico. Tienen que hablarle tanto al que está desposeído como al que tiene poder. Tienen que hablarle a todos. No hay distinción. Porque Dios quiere que todos, no el completo, sino que todos, es decir, de todas partes, lleguen al conocimiento de la verdad. Así que no hay lugares más adecuados o dignos o necesitados para que otros lleven el Evangelio o para llevar el Evangelio.
Y por eso es que el Espíritu Santo le prohibió aquí, le prohibió allá y dijo acá. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué está haciendo una distinción ahí? Bueno, porque no hay lugares más adecuados que otros o dignos que otros para llevar el Evangelio. Pero lo que sí hay son propósitos soberanos del Espíritu Santo. Eso sí hay. Y cuando Dios le prohibió a Pablo y a Silas no ir a aquel lugar ni a este otro lugar, es porque había propósitos soberanos del Espíritu Santo que vamos a ir descubriendo en la culminación de este capítulo. Y lo van a ver más adelante, lo veremos más adelante. Tercero, había aquí un elemento necesario que faltaba en este equipo misionero. Había un elemento necesario que faltaba en este equipo misionero y que les faltaba por integrarse. El hecho de no ir por la península, ni ir al norte, sino bajarlos hasta Troas, es porque ahí tenían que recoger a un elemento indispensable para la obra misionera que estaba diseñando el Espíritu Santo. ¿Quién es ese elemento necesario? Miren, descúbranlo. Vean el versículo 7. Versículo 7, por favor. Y pongan atención en los verbos que usa ahí. Versículo 7. Pero el Espíritu no se lo permitió. Vean, no se lo permitió. El Espíritu no se lo permitió. Intentaron ir a Bitinia. Está usando la segunda persona plural. Intentaron ir. No se lo permitió. Versículo 8, vean. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Vuelve a usar, descendieron, la segunda persona plural. ¿Vean? Ahora, vean versículo 10. ¿Qué dice? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿qué ven ahí en el versículo 10? Los verbos están en primera persona plural. Procuramos. Dios nos llamaba y quería que anunciáramos. Ahí se integró, hermanos, hay un cambio en el relato. Hay un cambio aquí en el relato. ¿Quién se integra aquí? Lucas. Lucas se integra aquí, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Y como todo ese periodo antes él no estaba con ellos, simplemente lo relató como se le fue dicho y lo fue mencionando hablando de ellos. Pero ahora, a partir de este momento, cuando bajan a Troas y están allí en Bitinia, recogen a Lucas, quien se integra al equipo misionero. ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Porque este Lucas es un instrumento que Dios iba a utilizar, y no voy a hablar ahora de él, hablaré más adelante un poquito de él como un instrumento de parte de Dios, pero este Lucas fue un instrumento muy especial para el apóstol Pablo, de tal manera que el mismo apóstol Pablo se refiere a él como el médico amado. Le dice el médico amado a Lucas. Fue alguien tan especial para Pablo en todo su trayecto de la obra misionera que lo apoyó, lo ayudó, lo cuidó en el aspecto humano. Y aparte, no solamente eso, sino que Dios iba a usar a Lucas en este proceso para que escribiera el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Así que se integra esta parte. Y Dios los trajo para tomarlo. Ahora, por último, podemos decir, hermanos, que cualquiera que sea lo que tú estás emprendiendo en tu vida últimamente, cualquiera que sean tus planes, cualquiera que sea tu condición, casado, soltero, con hijos o sin hijos, cualquiera que sea con trabajo o sin trabajo, cualquiera que sea tu condición en cuanto a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu escuela, a tu trabajo, a tu labor, en la iglesia, inclusive dentro de la iglesia, siempre, hermanos, siempre necesitamos forzosamente asegurarnos de que Dios está confirmando lo que estamos haciendo. No podemos seguir, hermanos, haciendo las cosas sin la confirmación de Dios. Yo no puedo seguir tratando a mi esposo o a mi esposa sin que Dios me confirme que esa es su voluntad en la manera que estoy haciéndolo. Yo no puedo seguir tratando a mis hijos de la manera o educándolos de la manera que estoy haciendo sin saber que esa es la voluntad de Dios con lo que estoy haciendo. Yo no puedo hacer ni desarrollarme en lo que estoy haciendo si primero no confirmo bien
qué es lo que Dios quiere y si está de acuerdo conmigo en lo que estoy haciendo. Porque nada, hermanos, nada puede garantizar la culminación de nuestra vida, de nuestra carrera, de manera correcta y adecuada, si no tenemos la aquiescencia de Dios en lo que estamos haciendo. Nada lo va a garantizar. ¿Tienes planes? Qué bueno, pero ¿te aseguraste y preguntaste ya si Dios está de acuerdo con ello? Cualquiera que sean tus planes. Ya estás en medio caminando sobre ello, pero ¿no te has asegurado que esa es la voluntad de Dios? Lo requieres, lo necesitamos. Todo creyente que quiere glorificar a Dios, todo creyente que quiere vivir como cristiano verdaderamente requiere la aquiescencia de Dios, la aprobación de Dios. Que Dios diga, es correcto, así vas. Y si no, también requerimos que Dios nos diga y con la misma mano con que nos confirma también nos dirija y nos mueva a donde debemos de ir. Requerimos, hermanos, en nuestra vida. No pierdas tiempo, no desperdices tiempo ni recursos en tu vida, yendo por el mismo lugar, en un desenfreno y en un deseo y en puro sentimentalismo, sin entender que eso es lo que Dios quiere. Lo requerimos. Es necesario para nuestras vidas. Si estamos comprometidos con glorificar a Dios con esa vida, lo necesitamos. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, una vez más estamos suplicando en esta mañana que nos permitas entender bien, Señor, y ser claros en cuanto a tu visión y tu respuesta a lo que estamos haciendo, Señor. Permítenos clarificar bien eso en nuestras vidas. No es correcta nuestra actitud, no es correcta nuestras decisiones, no son correctas nuestros planes, nuestros deseos, Señor. Tú muéstranos. No nos dejes caer, Señor, en ese atractivo o embelezo de las circunstancias, donde pensamos que las circunstancias son las que originan y mueven nuestras acciones. No es así, Padre. Hay elementos muy especiales en tu palabra y en tu dirección, donde a veces los desdeñamos y a veces, Señor, los ponemos abajo en un segundo término, porque nos atrae tanto el hecho de ver señales, acciones, circunstancias que parecen indicarnos por dónde debemos ir. Señor, libéranos de ese sensualismo. Libéranos, Señor, de esa tendencia a los sentimientos y que podamos, Señor, establecer claramente cuál es tu voluntad para con nosotros. Todos aquí, Señor, estamos envueltos en toma de decisiones, en planes, y estamos en marcha en muchos de ellos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener esa aquiescencia tuya, esa aprobación o desaprobación de lo que estamos haciendo. Lo necesitamos, Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesucristo. Amén.